Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de este emisor de todas nuestras redes sociales. Busco en ti radio donde estás, no es el final. Hoy es jueves 22 de abril del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, sigamos con nuestro segmento Gobierno Bíblico. Este segmento lo presenta y lo dirige el doctor Ricardo Molina. Tiene un invitado especial en el día de hoy, como siempre lo ha hecho. Entonces vamos a dejar que él sea quien nos presente su invitado. Doctor Ricardo Molina, ¿cómo está? Muy bien, Jorge, un placer poder estar hoy en vivo desde la emisora Busco en Ti con este programa de Gobierno Civil Bíblico, en donde enseñamos y proponemos que sí existe una forma de gobierno civil bíblico que trae libertad y prosperidad a una persona, a una familia y a una nación. Eso creemos, y desde aquí, de este programa, pues lo exponemos de las diferentes formas. Y hoy tenemos entonces, en ese orden de ideas, un invitado de lujo, como siempre, un invitado de lujo, el doctor Carlos Eduardo Acosta, representante a la Cámara por Colombia Justa Libres. Doctor Carlos, bienvenido. Doctor Ricardo, muchas gracias por la invitación. Una alegría estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y, por supuesto, un saludo muy especial a Jorge y a toda la audiencia de Busco en Ti. Estamos contentos acompañándonos. Sí, va a ser muy interesante, doctor Carlos, poder conversar contigo esta tarde, porque hay muchas inquietudes en toda Colombia, en Santander, y hay mucha mala información con respecto a nuestros congresistas, nuestra bancada de Colombia Justa Libres. Pero antes de entrar a esas preguntas que tenemos, me gustaría saber, porque tú eres parte de Colombia Justa Libres, ¿cómo ves tú el panorama de Colombia Justa Libres en el proceso que viene de Congreso y de presidencia? ¿Cómo ves ese futuro de todos nosotros? Bueno, Ricardo, participar en la democracia siempre es complicado y en Colombia Justa Libre sí que lo sabemos. Un partido que nació por firmas con la gente, recogiendo los apoyos en las calles, contando de esta nueva experiencia y que ha pasado todas las pruebas, ¿no? No solamente el pago de pólizas, las elecciones para poder lograr su personería jurídica, superando los umbrales, sino luego una demanda de casi todos los partidos que pretendían sacarnos del escenario democrático, pero Dios fue fiel y el Consejo de Estado hace algunas semanas ratificó nuestra personería jurídica, en lo que es una victoria muy, muy especial para el partido. Yo soy muy optimista en cuanto al futuro porque creo que Colombia Justa Libre representa una alternativa democrática en medio de ese panorama donde ya no se distinguen los partidos, donde todo es igual, donde casi que son unas fábricas de avales simplemente y la gente no sabe ni por qué es liberal, ni por qué es conservador, ni verde o del polo, de izquierda o derecha. Yo creo que Colombia Justa Libres representa un refresco para la política colombiana y creo que si hacemos las cosas bien y el Señor bendice nuestro proyecto, pues vamos a hacer una gran alternativa para presentarle a los colombianos, no simplemente por el hecho de representar, digamos, un sector de la sociedad, sino especialmente por representar una propuesta ideológica de cosmovisión sobre el desarrollo, sobre el país, sobre la sociedad, que creemos que es necesaria y urgente en nuestro país. Doctor, usted dice que Colombia Justa Libres representa un refresco político para esta sociedad. ¿Tú consideras que hasta el momento eso está pasando para la sociedad colombiana a través de Colombia Justa Libres? ¿Sí es un refresco realmente lo que están haciendo ustedes en el Congreso y todos los que fueron elegidos públicamente hasta este momento? Bueno, aunque se ha hecho, digamos, en una escala menor porque nuestra representación es pequeña, sin embargo, creo que hemos logrado impactar de una manera, digamos, certera diferentes puntos y traer, sí, una nueva visión al debate democrático en Colombia, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino también abriendo, digamos, ese panorama para que la gente pueda encontrar soluciones desde algo que yo denomino el sentido común, y es ver cuáles son las cosas que funcionan, que realmente
producen prosperidad, libertad en las naciones y cuáles son las que no, lejos del debate politiquero, lejos del debate simplista de los puestos, de la corrupción, sino trayendo, digamos, un debate con más altura, con ideología, pensando en realmente las cosas que de verdad producen sociedades libres, prósperas y desarrolladas en Colombia. Y creo que desde el Congreso se ha logrado hacer. Además, hemos logrado también contener de alguna manera una cantidad de iniciativas que venían en el sentido contrario, porque estamos, digamos, en la mitad de lo que yo llamo, Ricardo, una batalla de cosmovisiones, y ahí es donde es supremamente interesante la participación de un actor nuevo en la democracia como Colombia Justa Libres. Bueno, porque yo le voy a ser sincero, yo me mantengo preocupado. Preocupado Claro. porque ¿qué estará pasando en el Congreso? ¿Con qué van a salir estos congresistas ahora? Y realmente me mantienen asustados, ¿no? Asustados. Me mantengo nervioso porque digo, wow, y me mantengo, quiero estar al tanto, qué está pasando y todo esto, como nunca en mi vida, ¿no? Ya después de viejo, ya estoy más pendiente de la política. Tú dices que del Congreso y desde tu punto en la Cámara, ustedes proponen y contienen, o sea, contener, cuando tú dices eso, es que detienen propuestas. Vamos a hablar de eso. Tal vez en primera instancia, para que la gente sepa, vamos a hablar de lo que ustedes detienen, que es una lucha, ¿no? Que tienen ahí que detener muchos proyectos de ley. Y después hablamos de lo que ustedes aportan, porque sería muy bueno que la gente supiera todo, por lo menos tú, desde la Cámara, qué es todo lo que proponen, qué proyectos de ley están ahí en juego y están debatiendo. Pero hablemos primero entonces de lo que ustedes detienen, que esa parte sí es importante. Y ahorita está pues de moda la reforma tributaria. Y yo voy a hacer una pregunta, porque yo he inscrito hoy al partido como 10 personas, hoy al partido. Y lo primero que me dijeron, pregúntele al representante la posición que tiene él, que tienen ellos en cuanto a la reforma tributaria, porque en las redes sociales dicen que Colombia Justa Libres está a favor. Y yo le he dicho, no es así, pero vamos a preguntarle que él está ahí y él puede decirnos la posición que tienen ellos. Así es, Ricardo. Yo creo que para el espectador desprevenido, cuando mira hacia el Congreso de la República o hacia lo que está pasando en los diferentes niveles de gobierno, locales, regionales, nacional, pues casi que está frente al extravío de la sensatez. Yo veo que hay una cantidad de iniciativas, de proyectos de ley. Hoy, por ejemplo, se aplazó en plenario un proyecto que pretendía darle cédula a los animales. Entonces, estamos frente a una cantidad de iniciativas que traen, es casi que una avalancha ideológica que pretende deconstruir totalmente la cultura, la identidad de las personas, la autoridad, bueno, bien complicada. Entonces yo siempre les hago un análisis muy fácil a la gente para saber cuál es la posición nuestra, porque nosotros, siendo un partido independiente, tenemos la ventaja de que no tenemos esa presión de las bancadas ni que tener que negociar nuestra posición, como sería el caso si yo estuviera dentro de un partido grande como el Liberal o Cambio Radical, etcétera, que a pesar de que yo tenga mi cosmovisión, mis convicciones, pues me toca ir a hablar con la bancada a ver si me lo aceptan o no me lo aceptan. Yo tengo la libertad de poder hablar y poder pararme y poder, digamos, defender mis principios desde una trinchera independiente como es Colombia Justa Libres. Y es muy fácil hacer el análisis, Ricardo. Todo sistema de pensamiento tiene unos principios, unos valores y unos modelos, y depende de lo que uno ponga en cada una de esas tres casillas lo que resulta. Entonces yo les digo siempre a la gente, mire, de los principios salen las normas y finalmente las leyes, de los valores, los comportamientos y la cultura, y de los modelos, los procesos y finalmente los sistemas. Entonces cuando analizamos, por ejemplo, el sistema de salud, lo que hay que ver es, bueno, y ese sistema, qué principios, qué valores, sobre qué modelo de pensamiento está formado, y de ahí uno sabe si la cosa está bien o está mal orientada para poder saber si uno se opone o le hace una corrección. Entonces el punto clave es las ideas tienen consecuencias y a veces nosotros las dejamos de lado porque tenemos una mente tremendamente institucionalizada y a veces no nos detenemos a pensar en las cosas que son más allá. Entonces,
Así las cosas, pues nosotros nos tenemos tenido que oponer a una cantidad de iniciativas tremendamente perversas en contra de la familia, en contra de la autoridad establecida, por ejemplo, en contra de la policía, en contra de la vida, como es el caso del proyecto de eutanasia, en contra de la institución familiar, incluso del matrimonio. O sea, es que hay una cantidad de temas que uno dice, venga, parecen temas muy simples. No, son temas profundos porque son los temas que nos definen como sociedad. Y por ejemplo, en el caso de esta reforma tributaria, cuando nos dicen, mire, pero es que hay mucha pobreza en Colombia y se necesita dar más plata y hay un hueco fiscal, y bueno, nos dan 1000 razones. El primer análisis que yo hago sobre el tema es precisamente ese, el análisis de cosmovisión, de ideológico, y digo, bueno, ¿cuál es el problema aquí? ¿Frente a qué problema estamos nosotros? Y realmente estamos frente a un problema que es eminentemente conceptual, es decir, de cosmovisión. Y yo lo decía ayer en un audio, doctor Ricardo, y es, las personas no son el problema, son la solución. Acá nos pintan como si la sociedad fuera un galpón de pollos y entonces se acabó el concentrado y ahora ¿qué hacemos? Hay que endeudarnos para tirarles más concentrado. No, esa no es la sociedad. Las personas son la solución porque son las que producen. Inclusive si se acabara el país, el gobierno, la gente va a seguir viviendo y va a buscar la manera de poder seguir viviendo. Entonces no se trata simplemente de ver cómo cuadramos unas cifras y cogemos unas platas de acá y las metemos aquí, sino que el tema es más profundo. Nosotros nos hemos opuesto desde la Cámara a esta reforma por 3 razones fundamentales, doctor Ricardo. La primera es porque es totalmente estatista. Aquí lo que viene incluido en la reforma es, digamos, un sistema de subsidios permanentes, este programa de ingreso solidario, que digamos con la presentación de que es que va a ayudar a la gente, que no produzca ingresos, finalmente lo que estamos es quitándole autonomía a las personas y generando dependencia. En todos lados del mundo donde se han presentado este tipo de programas, lo que hacen es que sustituyen el ingreso que se produce por el trabajo. Es decir, empiezan a reemplazar el trabajo y a crear dependencia. Hay un sociólogo cristiano acá en Bogotá que tiene una teoría muy interesante y disfruté leyéndolo porque es supremamente cierto, y es que esa forma de arrojar dinero, digamos que algunos le dicen tirar dinero desde el helicóptero, acuérdese Piketty que habla en Francia de estos temas, pues el doctor Carlos Andrés Parra lo que dice es, esto es dinero vacío. Dinero vacío es porque es un dinero que se da en contraprestación de nada, es decir, en contraprestación de no generar ningún valor ni para la persona ni para la sociedad. Entonces simplemente es una plata que va vacía y finalmente lo que termina es generando inflación, que es el peor impuesto disfrazado porque es el que realmente acaba absolutamente con la capacidad adquisitiva de las personas y genera más pobreza, como lo vemos en nuestros vecinos en Venezuela y en otros lugares donde se hacen ese tipo de programas. Lo segundo es que es una reforma totalmente confiscatoria. Uno ve el IVA del 19%. Es que yo me acuerdo, Ricardo, por ejemplo, en la palabra cuando nos hablan del pueblo de Israel cautivo en Egipto, nos dicen que los quintaban. Pues resulta que los quintaban es el 20%. Nosotros tenemos el IVA nomás en 19%. Es decir, nosotros estamos peor, en una esclavitud peor, cuando nos dicen que nos están subiendo el IVA ahora a servicios públicos, etcétera. Entonces son una cantidad de medidas que son confiscatorias y lo que hacen es sacar la plata del bolsillo de las personas, como si el gobierno fuera capaz de manejar mejor nuestro dinero que nosotros mismos, y eso lo que hace es reducir el consumo, por un lado. Segundo, acaba la caja de las empresas con todos los impuestos que trae. Es que casi que a un empresario lo están poniendo impuesto por todo. Entonces, también acaba la inversión. Pero además, cuando se disminuye el consumo, cuando se acaba la inversión, cuando se suben los precios, lo que pasa es que se contrae la economía y eso al final termina siendo en un menor recaudo. Esa es una cosa supremamente compleja, pero es lógica. Y la tercera razón por la cual yo no estoy de acuerdo con esta reforma es que es totalmente fiscalista. Aquí lo que está tratando el gobierno es de tapar un hueco que se armó precisamente por un gasto desbordado e ineficiente del gobierno. Nos endeudamos para tirar la plata por un hueco, pero no estamos generando valor, no estamos generando desarrollo, no estamos produciendo trabajos, no estamos haciendo
porque es que los gobiernos no son los encargados de eso, y es ahí donde está el principal error conceptual, Ricardo. El gobierno no es una ONG, el gobierno no es una organización de caridad, el gobierno no tiene que robarle a unos o quitarle a unos para darle a los otros. El papel de gobierno está limitado y si nosotros tuviéramos un gobierno limitado y eficiente que usara efectivamente los tributos para financiar esa función del gobierno y no para redistribuir, pues tendríamos un gobierno que genera el ambiente, yo digo el ecosistema donde la sociedad civil puede crecer en sus propios medios y la sociedad civil, las personas, los individuos somos los que generamos riqueza a través de qué? De usar unos recursos, de imprimirle nuestro trabajo, nuestra creatividad y agregar valor. Ese, digamos que es, el tema parece muy sencillo, pero en la práctica es complicado porque lo que queremos siempre es delegar nuestra responsabilidad y que venga un papá gobierno y nos cubra nuestras necesidades generando más dependencia y al final pues vamos a convertir esta nación, yo no sé qué, por eso estoy muy preocupado con el tema de la reforma, de la llamada reforma tributaria, que además tiene otros dos componentes, ¿no? No solamente el tema tributario, está también cambiando, digamos, la regla fiscal, que era un parámetro que teníamos en Colombia, digamos, para poder manejar la economía y la deuda de manera que no se desbalanceara, lo cual me parece, digamos, esa es la única parte de la reforma que yo creo que de pronto sí es conveniente que seamos un poco más flexibles en cuanto a la capacidad del Estado de poder mover recursos de un lado para otro y acomodarse. Y trae otro tema que me preocupa y es unas facultades extraordinarias al presidente para poder suprimir entidades, etcétera, etcétera. Digamos que eso parecería bueno porque sí queremos un gobierno más pequeño, más eficiente, que de verdad cumpla con su función, pero el problema es que no queremos que esas facultades queden en una sola persona porque eso nunca es conveniente. Nosotros queremos que nos traigan un plan al Congreso y que nos digan cuáles son las entidades que se van a suprimir, por qué se van a hacer, cuáles son las que se van a reestructurar, por qué se van a reestructurar, etcétera, porque al final estamos jugando también con el trabajo y con la vida de las personas y pues con el futuro de nuestro país. Entonces esos temas es muy importante que se puedan discutir en el Congreso de la República. Y dicen que el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Lord Acton, así es. Darle tanto poder a una persona es muy peligroso. Pero bueno, así, usted lo ha explicado muy bien, yo lo entiendo, pero la gente quiere escuchar así esto, como algo como así. Que usted diga, yo, doctor, tal, la bancada, nosotros estamos en contra de esta reforma. La gente quiere escuchar eso, así, que ellos se pronuncien, que digan algo. Entonces, usted puede, que eso está quedando grabado, lo van a ver después, dígales a la gente de Colombia, a la gente de Santander, a la gente de Colombia Justa Libre, dígales, nosotros estamos totalmente en contra de este proceso. Doctor Ricardo, este es un tema que no se ha discutido en el partido, pero yo lo que sí les puedo decir es que yo estoy totalmente en contra de esta iniciativa y voy a votar no a la iniciativa. Ni siquiera le veo campo para que podamos discutir las cifras, porque a veces es, la gente dice, pero venga, pero no tiene cosas buenas, no se puede sacar de acá una plata para sacarla para allá. Mire, el problema no es de dónde sale la plata, el problema es en qué se va a gastar. ¿Cómo vamos a aumentar el gasto del Estado para generar unos programas de un corte absolutamente casi que socialista en nuestra nación? Entonces, ahí sí, incluso si el partido llegara a tomar otra decisión, ahí yo tendría que hacer objeción de conciencia, doctor Ricardo, porque esto es algo que para mí es muy importante porque se trata de un tema ideológico, de principios, de cosmovisión cristiana, y yo creo que nosotros vinimos acá a esta curul no solamente a ver nosotros cómo podemos aportar en el trabajo legislativo, sino sobre todo a representar a la gente que nos eligió. Por eso además estoy haciendo, digamos, una mesa de trabajo, aunque yo tengo, digamos, una posición muy definida. Yo quiero escuchar y abrir un espacio para que las bases también nos puedan acompañar y nos muestren otras cosas que de pronto nosotros no hemos visto de temas de esta reforma y ver también si llegan a pasarla con unas aplanadoras o por alguna cosa, ver en qué puntos clave podríamos nosotros influir. Digamos, ese es un trabajo más académico, pero a mí me encanta que la gente participe porque primero me da la seguridad de que estoy andando y cumpliendo con mi función de representatividad en digamos, en el Parlamento colombiano,
pero además porque nos ayuda a identificar una cantidad de temas que son muy importantes y que a veces una sola persona o un solo equipo no puede hacer, y para mí eso es supremamente valioso. Bueno, son 25 billones que el gobierno quiere recoger y sacar de una forma u otra del bolsillo de los colombianos. Yo estoy leyéndome, se me mandó las 330 páginas de esta propuesta del gobierno. Estoy leyendo, no la he leído toda, estoy leyéndola y hasta donde voy, yo estoy en contra totalmente de esto, ¿no? Porque este proyecto es un proyecto para crear más pobreza en el país. Supuestamente quieren erradicar la pobreza, pero el proyecto, el plan, crea lo contrario, crea más pobreza, crea más dependencia. Hagamos ahí un paréntesis chiquitito porque me llegó una pregunta y el que me hace la pregunta es muy respetable para mí. Un hombre de Colombia Justa Libre me hace una pregunta que no tiene que ver así nada en este tema todavía, pero se la hago porque por respeto a él. Él dice, ¿por qué los congresistas no han tenido en cuenta a los departamentos? ¿Usted qué puede decir de esto? Los congresistas de Colombia Justa Libres. ¿A los departamentos? A los departamentos, la pregunta, sí. Bueno, O sea, sí, dale. Ese es un tema bien, digamos, es complejo en la operatividad. Digamos, yo no puedo hablar por los senadores, pero puedo hablar por mi caso particular, doctor Ricardo. Yo soy representante por Bogotá. Entonces, especialmente la Cámara es un espacio de representación muy regional. El Senado es más de representación nacional. Entonces, a pesar de ser representante por Bogotá, he tratado de, digamos que, convertirme, multiplicándome en el representante de muchas zonas del país con las que he podido le toca, claro. y hablar, pero pues es más complicado porque pues estoy en la Cámara y estoy solo. Entonces, digamos que el Senado es un escenario sí de representación nacional, y creo que en la medida de lo posible pues los senadores han tratado, ellos son 3, han tratado de estar pendientes de las regiones. Sin embargo, pues desde la Cámara siempre hemos dicho que estamos abiertos a escucharlos, y en todo lo que ha estado a mi alcance he podido tratar temas no solamente de Bogotá, sino pues no solo temas nacionales, sino también algunos temas regionales donde hemos podido ayudar eficazmente, aunque es más complicado desde la Cámara de Representantes, por supuesto. Claro que sí. Pues tenemos muy poquitos congresistas y el país es muy grande, ¿no? Y todos los departamentos pues quieren hablar, quieren que alguien lo represente, pero para esto necesitamos más gente en la Cámara y más gente Ese es el reto. Sobre todo la Cámara de Representantes es un escenario tan importante. Yo he visto que muchos de los grandes debates, por lo menos de los más complejos, se dan en la Cámara de Representantes, Pastor Ricardo. Yo sueño y le he pedido mucho al Señor que para el próximo Congreso podamos tener una bancada de representantes, ojalá uno de cada región del país, que es lo que tiene el Partido Liberal, o sea, no están lejos. Yo veía que ellos tienen 34 representantes porque tienen casi que uno en cada región, incluido, por ejemplo, Guainía, Amazonas, etc. Entonces ellos tienen un representante de la Cámara, pero al final se convierte en una gran bancada que, por supuesto, puede tener, digamos, una fuerza de opinión, porque estamos en democracia y aquí es cuánto tienes, cuánto vales, más o menos. Entonces yo sí sueño con que podamos tener un representante de la Cámara por cada departamento. Eso sería una bendición y una fuerza tremendamente decisiva en el Congreso de la República. Bueno, aquí estamos en Santander. ¿Usted cree que de Santander podemos sacar una Cámara? Pero sobrado. Yo creo que además Santander es una de las regiones más importantes del país. Yo sí creo que con un trabajo muy ordenado, juiciosos, podemos sacar una Cámara de Representantes. Qué importante que podamos hacer eso en cada una de las regiones. Bueno, yo por ahí leí un Twitter suyo que dice con sentido común. Eso tiene que ver con la reforma tributaria, ¿cierto? Bueno, tiene que ver con la reforma tributaria, pero también tiene que ver con casi todos los temas. Yo ahora le digo a la gente, venga, no crean tanta ideología, tanto cuento, tanta cosa que le presentan, y que ahora casi siempre, Ricardo, nos la presentan es la ciencia dice que no sé qué, y nos traen un estudio, una universidad. No, venga. Póngale sentido común a las cosas. Eso no es la ciencia. Eso no es la ciencia, eso es la opinión de una persona, seguramente. La ciencia, el método científico,
Además, se lo digo en mi calidad de médico. El método científico tiene que ser demostrable y tiene que ser replicable. Pero a mí que me digan que es que fulanito cree que no sé qué, que los animales, que los seres sintientes, que los animales, digo, venga, no, uno no necesita tanta ciencia para saber que un animal es un ser sintiente ni un estudio de Harvard. Una vez les dije en un debate algo que sonó incluso como medio brusco y es, yo le piso la cola al perro de mi casa y el perro chilla. Ese es el método científico, siente. Claro que siente, usted no necesita un estudio de Harvard, por favor, pongámosle sentido común a las cosas. Y eso aplica para temas más complejos, por ejemplo, el tema de familia. Acá nos quieren sacar política de mujer, política de infancia, política de no sé qué, todo aparte, pero nunca tenemos políticas de familia, que supuestamente constitucionalmente es la célula básica de la sociedad. Entonces, hombre, póngale sentido común. Si usted quiere una sociedad diferente, pues tiene que trabajar en que haya familias fuertes. Si usted quiere que haya una sociedad diferente, necesita individuos que tengan carácter cristiano, que tomen decisiones, que tengan autogobierno, que gobiernen bien sus casas, y eso se va a replicar en la comunidad y así mismo se va a replicar en el país, pero es ponerle sentido común. Entonces, a veces que la gente se complica tanto en debates filosóficos, teológicos, de no sé qué, le digo, venga, es más fácil. El sentido común, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y si quieren, miremos países, qué es lo que funciona. Mire el mundo desarrollado, qué tienen en común los países del mundo desarrollado, digamos, el primer mundo próspero, libre, el mundo occidental, la cosmovisión cristiana. Eso es lo que tiene diferente, la aplicación de unos principios judeocristianos en cada una de las áreas y ha funcionado. Entonces, a veces no hay que enredarnos tanto y más bien aplicarle sentido común a las cosas. Chévere. Bueno, hablemos de la ley 320 del 2020. La ley 320 es la ley que prohíbe el castigo físico de los padres hacia los hijos. Usted es una de las personas que ha luchado fuertemente tratando de que se archive, que se cambie, que bueno, luchando en contra de. Eso es lo que estamos hablando de cosas que vamos en contra de. Hemos perdido porque eso ha avanzado. Aún en el Senado ha avanzado y ya está a punto de irse a la firma del presidente y convertirse en ley de la República. Pero cuando yo le escucho a usted, usted dice, hay esperanza de que esto se eche para atrás. Y yo no la veo. Yo digo, ¿cómo va a ser esto? Entonces, háblanos de eso. ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué hay? ¿Qué cosas hay que se pueden hacer para ver si al final podemos echar para atrás esa ley que va a ser muy dañina para la sociedad? Mira, yo creo, Ricardo, que a pesar de que tuvimos digamos, nos derrotaron en votos en la plenaria de la Cámara, fue la última, pero ahí ya aumentamos la participación, ya fue 30 votos a favor de nosotros. Creo que poco a poco el mensaje ha ido calando y la gente ha ido entendiendo. Y yo creo que a pesar de la derrota, digamos, en votación en el Congreso, nosotros tuvimos una victoria grande en la sociedad colombiana. Y creo que la gente, las familias, los padres de familia empezaron a mirar porque incluso en los medios de comunicación cuando empezaron a hablar de la ley chancleta, la gente empieza ahí sí a ponerle sentido común y dice, oiga, ¿verdad? Yo tengo unos hijos adolescentes. Entonces cuando no le diga que no puede ir a la fiesta o que no puede gritar en la mesa o le quite el celular porque no está haciendo las tareas. Bueno, el método de corrección, así sea corrección con amor, lo que quiera hacer, ¿cuándo es que se le va a generar malestar? ¿Cuándo lo va a incomodar? ¿Cuándo eso se va a convertir? Porque el problema de esa ley es que es tan difusa y tan compleja que lo que está haciendo es rompiendo, digamos, los esquemas de autoridad dentro de la familia y eso es lo que ellos quieren buscar. Pero además la ley trae otro problema y es que como hicieron un trámite tan afanoso, quisieron presionarla tanto, se cometieron muchos errores y ahí, Ricardo, es donde nosotros estamos esperando que la Corte Constitucional, a pesar de que el presidente, digamos, firme la ley, que la Corte Constitucional en su estudio, si lo hace en derecho, pues va a tener que decir que el trámite está absolutamente viciado y seguramente que tiene que volver al Congreso para que hagan alguna corrección o simplemente se cae la norma. Digamos que esa es lo que queremos que donde se puede caer la norma. Pero lo segundo es que las leyes deben ser aplicables. Y si nosotros logramos hacer que la mayoría de la población colombiana, la mayoría, tenga conciencia del error que esto es y que los padres no podemos cederle la responsabilidad de criar a nuestros hijos a la familia,
al Estado, sino que es una responsabilidad de la familia, yo creo que ahí vamos a obtener una victoria. Porque muchas veces los padres, digamos que con el día a día, etcétera, no están conscientes de esta cosa, pero a raíz de los debates he visto que cada día mayor cantidad de papás dicen, oiga, no, venga, mi casa la manejo yo, a mí no me van a decir cómo crío mis hijos. Y eso creo que es una de las victorias que nosotros debemos reclamar en todo este debate. Así nos saquen esa ley, porque seguiremos luchando para derrogar ese tipo de iniciativas que lo que hacen es daño a la autoridad familiar y finalmente terminan destruyendo nuestras familias. Y ahí también hay que ver lo que ha pasado en otras latitudes donde se ha aplicado eso. Ha aumentado la violencia intrafamiliar y esa es una cifra que hay que mirar, Ricardo, porque viene creciendo también en Colombia. De hijos contra sus padres. O sea, violencia familiar de hijos a padres ancianos. Lo segundo, suicidios infantiles y juveniles. Y lo tercero es la delincuencia adolescente y juvenil. Entonces son tres indicadores muy complicados de la sociedad que tenemos que andar revisando y mirando, especialmente a partir de este tipo de leyes. Y otras leyes, otras que en esas sí pudimos intervenir, como la ley que pretendía casi que banalizar totalmente la institución matrimonial y generar el divorcio express. Digamos que esa fue otra batalla. Esa es una cosa que quería preguntar, porque eso se logró quitar, ¿no? Archivar el matrimonio express. ¿Cómo fue esa lucha? El divorcio express, eso fue impresionante porque... El divorcio express. Es de esos proyectos que digamos que a la gente del común se le hace, bueno, pero qué bobada, si se quiere separar, que se separe, etcétera. No, eso tiene unas implicaciones tremendas porque el matrimonio no se trata solamente de un contrato civil. El matrimonio es la institución matrimonial y es la institución, digamos, es el pacto que sella la familia. Entonces, esto tiene unas implicaciones grandes. Por eso, sí, está bien, si dos personas definitivamente deciden o hay unas circunstancias especialísimas de violencia, de maltrato, etcétera, que están estipuladas en el Código Civil. Son unas causales específicas que están en el Código Civil, que incluso la octava es bien interesante porque es por mutuo acuerdo. Entonces, si dos personas por mutuo acuerdo se quieren divorciar, pueden ir ante un juez y divorciarse, pero acá lo querían hacer unilateral. Y no solamente lo querían hacer unilateral, sino querían también derogar cualquier efecto civil de los matrimonios religiosos. Es decir, acá estamos frente el ataque a las dos instituciones naturales que sostienen la sociedad occidental, la familia y la iglesia. Entonces, era un proyecto que se ve muy simple, pero que tiene unas implicaciones profundas. Y en un foro, en estos días, nos contaba alguien de México que allá se aprobó igual en Guatemala y eso ha sido un desastre para la institución familiar, ¿no? Porque creer que simplemente se trata no de un compromiso ni de un pacto, sino simplemente de un contrato que rompo cuando quiera, pues es muy complicado. Yo a alguien le ponía el ejemplo en estos días, entonces con esa excusa de las libertades individuales y que uno puede tomar las decisiones que quiera, ¿cuándo van a pasar el proyecto de ley para que los contratos de arriendo también se puedan romper unilateralmente por voluntad de una sola de las partes? Entonces imagina que no haya una ley que empodere y que dé unas garantías a la persona que toma en arriendo un inmueble para que no lo puedan sacar el día de mañana porque quisieron, sino se tengan que cumplir los plazos de los contratos y se tenga que... Eso sería una locura. Entonces la gente habla de libertades individuales, pero no entiende que las libertades individuales están enmarcadas también en unas reglas del juego para que sean libertades y para que uno pueda tomar decisiones dentro de ese marco de normas. Porque si no, pues simplemente se trata de todo el mundo haga lo que se le da la gana y ahí ya no habría libertad, sino un salvajismo, pues increíble, que es a lo que nos quieren llevar seguramente. Claro, la libertad mía termina cuando yo toco la libertad de otros, voy a violar la libertad de otros. Eso es verdad. Muy bien, entonces el matrimonio express, el divorcio express, qué bueno que pudieron pues detener esta locura, porque también eso es una situación que la gente, los que plantean eso como que no piensan, porque el divorcio trae más ruina económica a una sociedad y pues no se puede tomar ese tema ahí tan livianito y como si fuera cambiando de ropa cuando uno se aburre con un traje determinado. Creo que el matrimonio pues es algo muy importante que solidifica la economía de un país, de una sociedad. Entre más matrimonios sólidos hayan, más sólida la economía.
Entre más divorcios hayan y más problemas en la familia, pues más problemas económicos van a haber. Hay una pregunta por aquí, doctor Carlos, que me llegó de dinero, de plata. De plata, alguien la hizo. Sobre dinero, a ver si usted entiende. ¿Por qué no graban las transacciones con ingresos superiores a $500,000 anuales? Los grandes propietarios con más de 500 hectáreas, los empresarios que tengan ganancias superiores a 5,000 millones anuales, los bancos. Bueno, ¿por qué no se graba, dice él, por qué no se graban las transacciones con esos ingresos superiores a $500,000? Bueno, no, las transacciones, en Colombia casi que hay impuesto para todo. El otro día me llegó un meme que me hizo reír porque yo no me acuerdo bien cómo decía, pero decía, si gasto plata está el 4 por mil, si la ahorro está el impuesto al patrimonio, si no sé qué, o sea, nos graban por todo. Y hay algo que la gente a veces no entiende y que es bien, bien interesante, y es que la gente dice, no, pues graben a los que tienen más plata, por ejemplo, graben a los grandes propietarios de tierra, grana, no sé qué, equípeles, pero resulta que cuando uno hace esas cosas, lo que está alejando del país muchas veces es la inversión, porque está hablando de las grandes empresas que producen la mayoría del trabajo en Colombia, que producen, que son las que están dando dividendos, ganancias y pagando el 80% de los impuestos ya. Es que eso también se le olvida a las personas. El 80% de la renta en Colombia viene de esas empresas. Entonces nosotros decimos, grábele más, grábe a los que tienen más de 500,000. ¿Sabe qué pasa, Ricardo? Se van. Se van. Sí. Cuando uno graba a las personas se van. Eso le está pasando a California, por ejemplo. Mire Tesla. Tesla en California simplemente llegó un momento en que dijo, no voy a pagar más impuestos acá, no sean tampoco, y se movió para Texas. Ahorita es una locura porque llegaron 46,000 nuevos trabajos a una zona que estaba más o menos deprimida en Texas, pero llegaron 46,000 nuevos trabajos y llega Tesla y ahora dicen que va para allá también Apple, porque es que así funciona el mercado. Y digamos que el mercado no funciona porque uno quiera o porque haya la ley, sino porque es natural. Donde hay una transacción entre dos personas hay mercado. O sea, el mercado es natural. Si yo le cobro a alguien para que mueva más de 500,000, pues simplemente no los mueve y se va para donde los pueda mover o donde los pueda invertir. Entonces, digamos que las cosas no son tan sencillas. Por eso les digo que hay que mirar uno esos temas con mucho cuidado porque necesariamente a más imposición no hay más recaudo. Porque cuando uno hace que las cosas sean más costosas, pues la gente simplemente deja de comprarlas. ¿Qué es lo que qué es lo que está pasando? Cuando yo le pongo un IVA del 30% a los vehículos o de 50% de los vehículos, por eso uno nunca puede comprarlo entonces porque se le vuelve costosísimo. Y para el que lo produce, pues también llega un momento en que dice, venga, si voy a vender un producto de 10 pesos y me toca ponerle un sobrecosto de 20 pesos porque es de impuestos y se lo voy a vender a la gente en 30 y ya no me lo pueden comprar, pues para qué lo traigo? ¿Para qué lo produzco? Simplemente la economía se contrae por esa vía. Y sobre eso hay una curva, ¿no? que lo muestra. Entonces es bien complicado porque ahí se está jugando con estas cosas y muchos empresarios de Colombia que ya están al límite de pagar impuestos, lo que dicen es, venga, si pasan esa reforma yo me voy. Así de sencillo. Que tiene plata, la plata vale en cualquier parte. Se va para otro lado donde no le cobren así, pueda generar empleo en otro lado y generar desarrollo. Es así de sencillo. Muy bien, doctor Carlos Eduardo. Hablemos ahorita por el tiempo de las cosas, bueno, eso es lo que se ha detenido, se detuvo la eutanasia, el divorcio express, la cédula a los perros, todo ese cuento, una locura. ¿Qué proyectos tienen ustedes? ¿En qué proyectos están trabajando ahorita para que la gente sepa? ¿Qué están gestionando ustedes? Sí, nosotros particularmente desde la Cámara de Representantes, digamos que hemos sido coautores y autores de proyectos muy importantes como la Ley de Integridad en el Servicio Público, la ley que prohibió el consumo también de sustancias psicoactivas alrededor de parques, de entornos escolares, junto a otros representantes a la Ley de Alertas Tempranas para proteger la niñez. Hemos sido creadores
de la Comisión de Infancia, participaba en la Comisión de Emprendimiento también, pero en este momento tenemos varios proyectos de ley bien interesantes que están en curso. Uno de ellos es la reforma al sistema de salud de las fuerzas militares y policía, donde queremos que se le dé realmente, porque si hay un sector que necesita tener una buena atención en salud, que requiere un sistema especial de atención en salud, precisamente son los policías, nuestras fuerzas militares y sus familias. Entonces, estamos trabajando con varias asociaciones y sacando adelante el proyecto de reforma a la salud de las fuerzas militares. Igualmente, también estamos trabajando en el proyecto que moderniza el sistema de transporte terrestre individual en Colombia. Lo han llamado como el de la legalización de plataformas. Pues yo les digo, no, no es de legalizar plataformas, es de modernizar todo el sistema de manera que lo centremos en las personas y tanto usuarios y conductores de taxis como usuarios y conductores de plataformas tengamos unas reglas de juego claras dentro de la libertad, dentro del libre mercado, dentro de la competencia que generen seguridad, calidad y eficiencia para los usuarios y también para los conductores, porque estamos viendo, es un tema muy complicado donde los conductores de taxi casi que se convirtieron en una población explotada. No importa quién maneje un taxi porque el poder está en el vehículo y en el cupo que tiene el vehículo, que es un tema muy complicado. También estamos trabajando otros proyectos como el proyecto de cáñamo industrial para ofrecer alternativas de crecimiento y desarrollo en Colombia, aprovechando también nuestro agro y bueno, otra cantidad de proyectos como el proyecto de ética médica, que es un proyecto importantísimo y un proyecto que a mí me encanta y por el que he dado una batalla inmensa en la Cámara de Representantes y me alegro porque era una de mis metas cuando llegué a la Cámara de Representantes, es el proyecto de talento humano en salud. Si hay una población que ha sido, digamos, maltratada por este régimen de salud que tenemos, donde se institucionalizó absolutamente todos los servicios, pues fue los prestadores de servicios de salud. Y en Colombia creo yo que uno de los desbalances más grandes que había, y es uno de los problemas de estos tipos de medicinas socializadas, y es que se convierte se empieza a ver un fenómeno que se llama dumping social. Es decir, los números de las EPS, las IPS, las instituciones se terminan cuadrando y las cajas en no pagar las nóminas o en no pagarle a los contratistas porque es lo único que no tenía intereses. Entonces, me sale mejor subsidiarme no pagándole a la gente que trabaja conmigo que pidiendo la plata en un banco para pagarles. Entonces, digamos que acá en el proyecto en Talento Humano en Salud estamos dignificando la condición de esos trabajadores de salud, diciéndoles, no señor, a la gente hay que pagarle según su contrato y hay que pagarle a tiempo. Digamos que eso a mí me encanta porque desde la cosmovisión es una de las cosas que sí debe hacer el gobierno civil, asegurar que no haya fraude, que no haya robo, que la pesa sea justa y que a la persona se le pague el fruto de su trabajo y no que hagan esas prácticas de dumping social. Igual a muchos profesionales de la salud son profesiones liberales, es decir, el odontólogo que tiene su consultorio contrata con EPS y resulta que no le pagan en 6 meses, Ricardo, y el pobre odontólogo va ya con sus facturas y entonces lo terminan negociando por la mitad. Yo digo, ¿qué es esto? Esto no puede ser. Esto es, digamos que creamos una posición es robo en el mercado de estas personas que están haciendo un robo. Es un robo legalizado, es una expoliación legal. Entonces, este proyecto dice, no señor, usted tiene que pagar a tiempo. Si no paga a tiempo, tiene intereses. Y fuera de eso, si no paga a tiempo sus nóminas y si no paga a tiempo sus contratistas, pues no puede, eso se le va a ver también en el tema de habilitación de los servicios cuando se vaya a revisar, como se hace en otros sectores como el sector de seguridad o el sector aeronáutico. Entonces, digamos que traemos unos temas en este proyecto de Talento Humano en Salud bien interesante. Por ejemplo, que deban tener los implementos para poder desarrollar su labor, que después los demandados son los de profesionales de la salud. E incluimos también el tema de que haya un observatorio de talento humano en salud, porque nosotros necesitamos saber qué vamos a necesitar en las diferentes profesiones para que la academia se pueda ir, digamos, pueda ir preparando esos profesionales hacia el futuro, si no vamos a tener una escasez tremenda de profesionales de la salud en unos años. Entonces, digamos que ese proyecto me tiene muy engomado. Ha tenido mucha resistencia de sectores de la izquierda, que se me hace muy interesante, y el análisis que yo hago es que le estamos quitando el discurso, porque ellos siempre dicen,
siempre tratan de llegarle, ustedes son oprimidos, que no nos pagan, que hagamos paro. Yo dije, no, eso no es de hacer paro, estamos acá, hagamos el proyecto de ley, saquemos adelante y pongamos las cosas claras para que el gobierno pueda así cumplir su función de garantizar que se honren esos contratos y que se le pague a la gente y se den las condiciones dignas de trabajo. Entonces estamos en esa batalla. Chévere, por el tiempo se nos olvidó preguntar sobre el proyecto para colocar impuestos a las iglesias, pero bueno, no hay tiempo para eso, porque ya se nos fue, pero su tiempo se está acabando en la Cámara como representante. Ya el próximo año hay nuevas elecciones. ¿Usted para qué va a hacer? ¿Para dónde va? Pues nosotros, Ricardo, estamos, digamos que arrancando un proyecto muy bonito. Yo creo que el paso necesario es ir al Senado de la República y quisiera tener un grupo de representantes que me acompañen y ojalá pudiéramos tener un representante en cada región para que podamos hacer un gran equipo que tenga influencia, digamos, mucho más fuerte en el Congreso de la República y prepararlos, que no, digamos que podamos trabajar en equipo y poderles contar, transmitir la experiencia y abrir espacios para que esos nuevos liderazgos, que hay gente valiosísima en todas las regiones de Colombia y seguro en Santander también, pues puedan llegar a la Cámara de Representantes y desempeñar una muy buena labor en esta célula legislativa. Muy bien. Gracias, doctor Carlos Eduardo Acosta, por venir al programa. Como siempre, abierto a responder a las preguntas que tiene la gente. Pues bueno, muchas gracias, doctor, por venir y por seguro vamos a tenerlo más adelante aquí con nosotros cuando vaya a correr para el Senado, cuando haya otras actividades, cuando haya otras preguntas, porque esto en el Congreso y los proyectos se mueven, hay que seguir peleando, hay que seguir aportando. Pues gracias por venir a este programa de Gobierno Civil, a la emisora Busco en Ti, y nos veremos entonces la próxima. Doctor Ricardo, muchas gracias. Como siempre, un gusto y ojalá la gente me haya entendido. Yo a veces hablo de tantas cosas porque me encarreto, pero no, muy contento. Si yo entendí, todo el mundo entendió. Muy contento de participar y pues siempre estaré pendiente de la llamada de ustedes y muchas gracias por tenerme en cuenta. Y a todos los cristianos que me escuchan, recomendarles sus oraciones por el trabajo que vamos haciendo, porque si no es por el favor y la gracia del Señor, pues es muy complicado. Así es, estaremos orando por ti, doctor Carlos. Muchas gracias a todos los que nos siguen, los que nos ven, los que nos verán y escucharán. Nos vemos el próximo martes. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.